día, profesor. Somos el grupo número 1 y vamos a explicar el desarrollo del laboratorio número 7, que es evaluación del sistema de combustible en la excavadora y el sistema Common Rail. En este caso, mi persona voy a hacer las pruebas de estanqueidad y las pruebas de alta presión de la bomba. Mi nombre es Emanuela Guillena Ramos y voy a hacer las pruebas de retorno de combustible del motor. Mi nombre es Pedro Velázquez. Yo voy a hacer diagnósticos, corte de cilindro y corte de inyectores del motor C13. Bueno, mi nombre es Mariano Huevo Contreras y yo voy a hacer el reconocimiento de todos los sistemas de emisión-escape, sistema de lubricación, sistema de combustible y sistema refrigerante de la excavadora 336D. Vamos a empezar con la prueba de estanqueidad. Para eso tenemos que sacar los seguros de los inyectores. Acá, como podemos ver, con un desarmador plano se saca un primer seguro y de ahí de todos los demás inyectores. Y ahora, para hacer esta prueba, lo primero que hay que hacer es retirar la manguera de acá del inyector. Como se puede ver, se tiene que dejar de esta forma y desenergizar el inyector desconectando el solenoide, porque si lo dejamos conectado, lo que podría pasar es que el combustible salga a alta presión y nos puede causar algún daño. De esta forma tenemos que dejar todos los inyectores antes de realizar el encendido del motor y ver si salen las burbujas. Lo último que hay que hacer es retirar esta manguera y colocar este tapón para que no salga el combustible, para que no chorree. Así como se puede ver, tiene que quedar así. Y luego procedemos a dar arranque al motor. Lo primero que hay que hacer es dar el arranque al motor. Para eso hay que ver que la palanca esté en neutro y luego abrimos contacto. Ahora lo que sigue es encender el motor durante 6 u 8 segundos. Y durante ese tiempo tenemos que ver si es que salen las burbujas o si es que se derrama el combustible en cada uno de los inyectores, y para poder evaluar el estado de los inyectores, porque como podemos ver, los solenoides se encuentran desconectados. Como podemos ver, no salen burbujas y estas pequeñas muestras de combustible que se ven acá son normales. Está dentro de los límites permisibles del motor, lo cual podemos decir que los inyectores se encuentran en buen estado. Bueno, profesor, yo voy a hablar sobre el sistema de refrigeración. Bueno, como primera instancia, sacamos los seguros de los inyectores. Luego también sacamos la manguera de retorno y colocamos la manguera silicona que resisten a altas temperaturas. Ya hemos terminado de colocar las 4 guías. Ahora vamos a proceder a arrancar para ver si es que los inyectores están en buen estado. El punto de esta prueba de retorno de combustible en el Common Rail es que debe llegar el combustible a los 4 pomos de igual manera, al mismo nivel. Y eso, que no importa si la bomba esté en baja o en alta presión, le debe llegar la misma cantidad a los 4 pomos. prende, por favor. Asistente.
los inyectores del sistema de inyección de Common Rail están en buen estado. Yo, profesor, voy a hablar sobre el sistema de enfriamiento del motor C9. Bueno, va a pasar primero por el número 3, que es el tanque de expansión. Ahí se va a llenar el refrigerante. Bueno, como este caso está en frío, va a pasar por el número 9, que es la tubería de derivación. Y ahí va a pasar por la bomba de agua, haciéndolo pasar por el enfriador de aceite. De ahí va a ingresar al bloque del motor, haciendo pasar por las camisas y por los jets. Luego va a pasar por la lata de cilindros. Luego va a pasar por el termostato, pero en este caso el termostato va a ver si va a tener que derivar el refrigerante hacia alrededor si es que está caliente, pero en este caso, como está frío, va a pasar por la manguera de derivación y retornando nuevamente a la bomba de agua. Bueno, en caso que esté caliente, va a pasar por radiador, haciendo que ese radiador enfríe el refrigerante y luego va a pasar por la bomba de agua. Eso sería todo. Gracias. Bueno, aquí nos encontramos con el motor C13, por ello vamos a realizar las siguientes mediciones. La primera va a ser que vamos a hacer para ver si los inyectores se encuentran en buen estado y vamos a hacer los cortes de cilindros. Para ello vamos a utilizar el IT, el COM Adapter y una laptop con el programa IT. Para ello conectamos el COM Adapter en el motor, seguidamente a la laptop y vamos a proceder a ver si se encuentran en buen estado los inyectores. Para ello, una vez realizado seleccionado el diagnóstico y pruebas de diagnóstico, nos vamos a la selección de lo que es pruebas de solenoide del inyector. En este caso, una vez vamos a iniciar, vamos a escuchar los siguientes sonidos, que va a ser 6 sonidos de cada inyector, como son 6 cilindros, y para ver si se encuentran en buen estado. Si se encuentran en mal estado, entonces no va a haber una buena combustión en cada cilindro. Para ello vamos a proceder a escuchar los 6 sonidos. Como hemos escuchado los 6 sonidos, los 6 inyectores. Esto podemos decir que podemos observar que se encuentran en buen estado los solenoides. Y si en caso un solenoide no se encontraría a sonar, esto puede decir que el solenoide se encuentra en un mal estado. Bueno, una vez ya culminado lo que es la verificación de solenoides de los inyectores, bueno, como observamos en el video, hemos probado los solenoides de los inyectores, ya que, como sabemos, esta prueba se va a realizar siempre con un sistema electrónico, ya sea MUI o HUI. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que los solenoides están en buen estado, porque como podemos ver en el video, hemos escuchado los 6 sonidos de cada solenoide de cada inyector. Bueno, si en caso A o B no llegara a sonar un solenoide, entonces se debería reemplazar, ya que también te podría salir en la pantalla ya utilizando el programa IT no OK. Entonces eso significa que el solenoide de ese inyector del número de cilindros se encuentra en mal estado, entonces se debería de actuar rápidamente y se debería reemplazar, ya que, como sabemos, el solenoide es un componente que genera un campo magnético que hace que el motor de arranque del vehículo, del motor mejor dicho, cuando se gira la llave, se acopla el motor de arranque a través de un eje y logra generar el movimiento necesario para que el motor gire. Bueno, en conclusión, hemos llegado a, valga la redundancia, a que los solenoides de cada inyector, de cada cilindro, se encuentran en un buen estado y por lo tanto pueden seguir trabajando de maneras óptimas. Vamos a hacer los siguientes cortes de los cilindros para poder ver si los solenoides se encuentran en buen estado. Para ello vamos a cortar el primer cilindro.
Bueno, una vez ya terminada la primera prueba, pasamos a la segunda prueba, que consiste en la desconexión del cilindro. Bueno, como hemos observado en el video, para realizar esta prueba nos pide unos ciertos parámetros, que dice que el motor tiene que estar a una temperatura y a una velocidad adecuada para poder realizar esta prueba. Bueno, a la temperatura que nos pide es que el motor se debe encontrar a 170 Fahrenheit. Entonces, esto quiere decir que tendríamos que nosotros arrancar el motor, acelerar y llegar a esas temperaturas. También nos pide una cierta velocidad, que debe estar entre los 180 y 20 RPM. Bueno, para poder llegar a esos RPM también tenemos que acelerar, tener machacado el acelerador. Pero el programa IT ya viene con ese, o sea, ya está programado para que ya no sea necesario nosotros acelerar, sino que ya el programa IT lo acondicione y pueda tener el motor, se puede encontrar la velocidad de 180 RPM. Bueno, una vez puesto ya estos parámetros, realizamos la prueba. Y bueno, como pudimos observar en el video y haber escuchado también el sonido del motor por cada corte de cilindro, podemos decir que se encuentra en buen estado. Por lo tanto, podemos decir que el motor se encuentra en óptimas condiciones de trabajo. Y bueno, realizado estas dos pruebas, podemos decir que el motor C13 se encuentra, o sea, por realizar estas dos pruebas podemos decir que se encuentra en óptimas condiciones el motor C13. Bueno, continuando con el cuestionario, la pregunta número 6 dice: durante el proceso de elaboración del equipo que se pudo observar en cuanto al funcionamiento del equipo de prueba y del equipo volado, ¿se encuentran en buenas condiciones? Bueno, en este laboratorio 7, que fue análisis del sistema de combustible, hemos podido evaluar el estado, si se encontraban en buen estado tanto los solenoides como los cilindros. Para ello hemos utilizado el programa IT, ya que con el COM adapter conectado al equipo, mejor dicho al motor, hemos podido lograr comprobar si se encuentran en buen estado los solenoides. Para ello, en el video se muestra que para poder comprobar si los solenoides se encuentran en buen estado, hacen 6 sonidos, que son 6 solenoides, cada solenoide por cada cilindro. En caso de este motor tiene 6 solenoides. Bueno, también por parte de los cilindros hemos verificado si se encuentran en buen estado, para que tengan una buena combustión y puedan tener una mayor potencia. Para ello también hemos verificado gracias al programa IT, y podemos ver cortando por cada cilindro, tanto el cilindro 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hemos podido ver cómo se comporta el motor, cómo reacciona, y verificando con lo teórico, con lo medido, hemos podido ver que se encuentran en buenas condiciones. Pero no, solo con eso no podemos decir que se encuentran dentro de lo establecido. También tanto como los solenoides como los cilindros tengan su respectivo mantenimiento a tiempo y su respectiva limpieza, para que así podamos tener un motor eficiente y poder aprovecharlo a full. Bueno, la séptima pregunta dice: finalizada la prueba y analizados los valores, queda la pregunta: ¿cómo afecta al medio ambiente el estado de los gases de escape encontrados? Bueno, ¿y qué recomendaciones puedes dar para evitar la continuación de la contaminación por medio de los gases emitidos por el motor diésel? Bueno, sabemos que todo motor diésel bota gases contaminantes por el tubo de escape. Y bueno, las emisiones de los gases contaminantes mayormente se producen en los motores diésel, mejor dicho, en los de combustible, porque ya tanto en su combustión se da porque es un alto consumo de combustible. Bueno, los gases emitidos en un motor de combustión interna, mejor dicho en el motor diésel Otto, son principalmente dos tipos: inofensivos y contaminantes. Bueno, los inofensivos están formados por nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua e hidrógeno. En cambio, los contaminantes
Están formados fundamentalmente por el monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y plomo. Bueno, nos dice qué recomendaciones daríamos. Bueno, la recomendación sería que podemos revisar el tubo de escape y tanto el catalizador, ya que sabemos ese sistema de escape de los automóviles es en el lugar donde se procura atrapar al máximo posible las sustancias nocivas derivadas a la combustión antes de ser emitidas a la atmósfera. Y también sería verificar si hay una buena combustión dentro de los cilindros, ya que por una mala combustión del motor puede que producir mayor cantidad de humo, o sea, mejor dicho, puede tener una mayor contaminación hacia el medio ambiente y botar gases contaminantes y que a la larga puede perjudicar a la sociedad y también tanto el motor, ya que como sabemos un motor tiene sus especificaciones, cada motor tiene sus propias especificaciones en su manual y debemos seguir al pie de la letra. Y bueno, esas serían las recomendaciones sobre lo que afecta a los gases de escape al medio ambiente. En esta parte vamos a explicar sobre la evaluación de los gases de escape tomados en un analizador de emisiones y recomendaciones para mejorar el rendimiento del motor. Esta prueba no la hemos realizado, pero lo mencionamos como un alcance para poder tener conocimiento de esta. Empezamos mencionando también la marca del equipo, en este caso es el motor C13, el número de serie es MHX02155 y el horómetro es de 322.9H. En este caso, nosotros lo que sigue es hablar sobre los niveles de componentes del sistema del motor. Hemos revisado el nivel de aceite, el nivel de refrigerante, de combustible y las condiciones de los filtros y todo se encuentra en buen estado. Pasamos a explicar sobre la temperatura apropiada para iniciar el muestreo de los gases de escape. Cuando hay diferentes formas de evaluar esto, pero lo que se sugiere es que las condiciones climatológicas también sean los acordes para poder tener una temperatura ideal del motor para poder realizar las mediciones y de esta forma tomar datos correctos y no tener resultados erróneos. Los instrumentos y herramientas que utilizamos en este caso o que se deberían utilizar son equipos de muestreo y analizadores de gases de escape y unos sensores de obtención de gases de escape. ¿Qué tipo de aspiración, por ejemplo, posee el motor a evaluar? En este caso hay dos tipos de aspiración, aspiración natural y turbocompresor. Ambas de estas aspiran aire del ambiente, la única diferencia es que la del turbo está presurizado por medio de la turbina, lo cual ingresa más aire al momento de que se acelera la combustión, y la ventaja de esto es que tiene el turbo sobre la aspiración normal, que es la que genera más HP, y una desventaja sería que gasta mucho más combustible. Otra desventaja que también tiene el turbo es que le afecta la presión atmosférica. Esto quiere decir que cuando estamos a alta presión, a altura, entonces la presión baja, y cuando estamos a nivel del mar, entonces la presión aumenta. ¿Por qué el momento de aceleración se genera humo negro? En este caso, esta es una de las preguntas del cuestionario. Esto quiere decir que uno de los problemas frecuentes son la obstrucción de los inyectores y por ello se realiza el goteo del combustible, y el humo negro es consecuencia de un combustible mal quemado. La presión también de la bomba de gasolina puede ser muy elevada, la suciedad también en los filtros de aire y combustible, ya que eso generaría que estos obstruyan. En algunos casos también los sensores del sistema de admisión están desconectados o deteriorados. Para finalizar con esta causa, el MTC recomienda realizar un prelimpiado del tubo de escape, ya que estos generan alteraciones al momento de realizar las pruebas de los gases de escape. Durante todo el proceso de evaluación del equipo, ¿qué es lo que pudimos observar durante el funcionamiento del equipo y la prueba del equipo evaluado? En el equipo donde que evaluamos el sistema Common Rail, durante esta prueba de estanqueidad se pudo observar que hubo unos salpicones dentro de los límites permisibles del motor, lo cual nos indica que está en un buen estado los inyectores y los otros componentes del sistema de combustible.
En la prueba de la línea de retorno de combustible, en esta prueba también se vio que las 4 líneas de los cilindros se encuentran en buen estado, ya que durante la prueba se pudo apreciar que la salida de combustible hacia los frascos de prueba fue constante y en término de la prueba se obtuvo niveles constantes en cada frasco. La prueba de bomba de alta presión. Esta prueba no la realizamos, pero solamente vimos cómo lo realizó el profesor, y durante esta prueba se pudo ver que el primer resultado tuvo una presión de 1300 psi, lo cual nos dice que dicha bomba se encuentra en buen estado a medida que los otros grupos realizan el trabajo. Esto es porque se presuriza cada vez más la bomba, porque no había dónde desfogarle el combustible. El motor también Common Rail se encontró en buenas condiciones, ya que los valores obtenidos se encuentran dentro de los parámetros de un motor de este tipo. Al finalizar la prueba hemos analizado los valores obtenidos y ahora nos toca explicar cómo afecta el medio ambiente al estado de los gases de escape encontrados y algunas recomendaciones. En este caso lo que se pudo ver es que la demasiada emisión de gases de escape por parte de ambos motores, porque a medida que se acelera se inyecta más combustible en la cámara y esto hace que este combustible mal quemado genere los gases y el humo negro. En otros casos la emisión de los gases de escape es demasiado, puesto que está compuesto con monóxido de carbono y esto es contaminante para el medio ambiente. Y el monóxido de carbono es un gas bastante peligroso porque es inodoro, y el exceso de emisión de este gas en contacto directo con las personas puede causar asfixias o algún otro daño a las personas y a los mecánicos que estén cerca del motor. El dióxido de carbono también es uno de los gases resultantes de la combustión de una mala combustión que son obtenidos después de la quema de combustible, y uno de estos principales gases son los que generan el efecto invernadero. La emisión de este gas, por ejemplo, en un vehículo tiene la relación con el consumo de combustible. Y por último, que entre lo mencionado, los gases que emanan de un motor, cuando está mal, esto nos permite de poder detectar que está habiendo una mala combustión dentro del motor diésel y generando contaminantes en todos los motores. ¿Por qué habría una diferencia en la revisión técnica de un motor de uso vehicular particular, de transporte de pasajeros o de carga versus un motor de maquinaria? Los vehículos de transporte están en función de kilometraje recorrido. Esto hace que el movimiento sea constante, puesto que las rutas y recorridos que estos vehículos recorren son más largas. Por esto que las mediciones en kilómetros, es necesario tener una medición en kilómetros, lo cual nos permite evaluar su desgaste en el motor y su refuerzo. Los equipos pesados, en cambio, estos no se desplazan grandes distancias, lo que hacen es trabajar por varias horas de manera constante, lo cual hace que las condiciones de operación influyan en el equipo, y es por esto que se sugiere mejor evaluar a los equipos de línea amarilla con un orómetro para así saber su edad, por así decirlo. Por ejemplo, acá vamos a explicar las pruebas del motor Hyundai Common Rail. La primera prueba que se realizó fue la prueba de estanqueidad, donde que en la imagen se retira con una conexión de retorno, que es en este caso la de línea amarilla o la de color marrón que se muestra en esta parte de acá, y estas de acá son activadas al momento que se enciende el motor para poder ver cómo está la inyección de combustible. En este caso debe primero de desenergizarse los inyectores. Para eso se deben ser desconectados, porque si no la presión que saldría con la que saldría el combustible podría generar algún tipo de daño en el mecánico que esté realizando la prueba. Y si salen burbujas en menor cantidad, quiere decir que los inyectores están en buen estado, pero si saliera bastante combustible, entonces esto nos daría a entender que el inyector ya debería ser reemplazado. La prueba de retorno de combustible. En esta prueba se desconectará también el retorno a tanque y se conecta una herramienta de medición que nos permite identificar qué inyector está fallando.
Esto es porque debido a que la cantidad de combustible que se deriva al tanque ya no va al tanque sino dentro de unos frascos, los cuales si en un frasco no está recibiendo combustible quiere decir que el inyector no está enviando combustible o no está inyectando en este caso combustible, y así de esta forma se podría determinar si el inyector está en buen estado o si no lo está. La prueba de presión de alimentación del rail, el rail es como una línea común que tienen los inyectores por donde que es necesario desconectar la tubería de salida de la bomba para que va directamente al rail. Entonces esta prueba nos permite poder conectar la bomba de presión, lo cual nos permite evaluar al momento de arrancar el motor por un tiempo de 5 segundos como máximo, lo que en este caso nos permite evaluar la alimentación de combustible hacia los inyectores. No se debe pasar del tiempo de 5 segundos porque podríamos generar daños en los componentes del sistema de combustible. El sistema de enfriamiento. Este sistema de enfriamiento, el de la excavadora, ya fue explicado con mi compañera. Ahora lo que sigue es los otros sistemas de la excavadora que voy a explicar, que es el sistema de potencia, que los componentes son el motor diésel, los bastidores, el tren de fuerza y el tren de rodaje. El otro sistema también con el que cuenta esta excavadora es el sistema hidráulico. Uno de los componentes es la bomba hidráulica, el tanque de aceite, el banco de válvulas, actuadores y motores hidráulicos, uno para cada lado, y un mecanismo de fricción. El sistema eléctrico y electrónico. Los componentes son el motor de arranque, baterías, el vinch o SM y sensores, caja de circuitos y circuito de iluminación y otros componentes eléctricos como los faros y todos esos. El sistema de implementos de trabajo está compuesto por el brazo, la pluma y el balde. El sistema de refrigeración, acá como se muestra en la imagen, está compuesto por el radiador, el termostato, ventilador, bomba de agua, cámaras de agua y el motor. En este caso, acá las flechas de color rojo nos indican la dirección que sigue en este caso el refrigerante y cómo es que refrigera y a qué componentes refrigera en el motor. El radiador, acá como se muestra el radiador de la excavadora es de esta forma, tiene un conducto de sobrepresión, un depósito superior, un tapón de radiador o tapa de radiador que permite que el refrigerante esté almacenado a cierta presión, un cuerpo de radiador que son estas celdas y un depósito inferior para el almacenaje del refrigerante. En este caso también acá se muestra el termostato y la bomba de agua. Este es del radiador. Todos estos componentes son del sistema de refrigeración. Acá se muestra por ejemplo un termostato lo que podría pasar es que el termostato esté cerrado, es de esta forma, y un termostato abierto es de esta forma. Como podemos ver se acciona mecánicamente y cuando está abierto deja pasar el refrigerante hacia el radiador, pero cuando está cerrado el refrigerante no tiene por dónde pasar y retorna por la bomba bypass. Una falla del sistema de refrigeración, por ejemplo, ¿qué problemas nos generaría esto? Generaría sobretemperaturas en el motor o que el motor recaliente, lo cual sería advertido al operador con un icono de alerta en el tablero. También nos generaría que los empaques de la culata se quemen, los anillos pierdan el factor de seguridad con el que siempre trabajan y también pierdan temple. También nos generarían que las bielas se tuerzan, los pistones se fundan y las válvulas se quemen o se queden pegadas. También generaría una variación en el índice de viscosidad del aceite, lo cual variaría su lubricación causando desgaste prematuro del motor. El sistema de enfriamiento. En este caso, las fallas en el sistema de enfriamiento nos causarían excesivo consumo de combustible, formación de sedimentos en el cárter, formación de ácidos en el cárter. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para contrarrestar una de estas fallas? Es verificar los niveles de refrigerante, tensión en las correas de la bomba, fugas de refrigerante, estados del radiador, evaluar el estado de la tapa y a qué presión está seteada, y evaluar el tanque auxiliar. El estado del refrigerante también debe ser monitoreado constantemente y los niveles de contaminación. También se debe evaluar la condición del termostato
evaluar su funcionamiento. Para esto se utiliza un horno que nos permite evaluar si el termostato abre o no, y esto debe ser monitoreado e incluido dentro de los planes de mantenimiento. También se debe evaluar las mangueras para ver si es que hay obstrucciones en una de estas líneas. El sistema de refrigeración es un sistema muy importante, por eso que cabe mencionar que un mal mantenimiento en esto genera, como ya mencionado, sobrecalentamiento, válvulas quemadas y algunos otros componentes. Y ahora, ¿qué pasa si se genera un sobreenfriamiento? Tampoco es bueno que haya esto, porque esto aumentaría el consumo de combustible, la formación de sedimentos en el cárter tendría lugar y también formación de ácidos en el cárter. Las verificaciones que se recomiendan, como ya se sabe, es verificar la operación del fan clutch, mangueras colapsadas, estados radiador, operación de termostato, condiciones de los relojes indicadores y todas las que se muestran acá a continuación. El mantenimiento y diagnóstico. En este caso del mantenimiento y diagnóstico del sistema de refrigeración de la excavadora, lo que se debe hacer es mantener el sistema libre del aire-aire para evitar cavidades. Bueno, voy a hablar del sistema de emisión y escape de la excavadora 336D. Empieza desde el prefiltro para luego pasar por los filtros primario y secundario. Luego pasará por estos conductos donde se va a ir el turbocompresor. En este lado está el compresor donde va a entrar el aire para luego pasar por el enfriador de aire. El primero grabo, el primero nomás. De atrás. Luego de pasar por el enfriador de aire, va a retornar hasta que es el múltiple de admisión, donde pasará por la cámara de combustión y para luego los gases de escape salir por el múltiple de escape, donde pasará por el turbocompresor. Luego de ello pasará al silenciador y por último al escape de donde es el ambiente. Bueno, continuando con el sistema de excavadores, vamos a tratar sobre el sistema hidráulico. Para ello, los siguientes componentes que lo conforman son la bomba hidráulica, los motores hidráulicos, el banco de válvulas, los actuadores, el tanque de aceite hidráulico y el sistema de succión. Bueno, para ello vamos a hablar sobre primero la bomba hidráulica. Bueno, la bomba hidráulica, como sabemos, es la que se encarga de transformar la energía mecánica suministrada por un motor, ya sea eléctrico o de combustión interna, en energía hidráulica. Mejor dicho, suministra un caudal de aceite a una determinada presión. Bueno, seguidamente vamos a hablar sobre las partes de una bomba de pistones. Como podemos observar, las partes son, como vemos aquí, son los pistones, la tapa trasera, el eje, la tubular y finalmente el parte de zapatas, son los principales. Bueno, banco de válvulas. ¿A qué se refiere? Son los que permiten controlar precisamente los implementos a una mejor respuesta para el posicionamiento de la hoja vertedera o esterificador. Mejor dicho, trabajan dentro de un sistema de flujo balanceado. Es decir, cuando el operador acciona varios implementos, al mismo tiempo esto puede operar sincronizadamente sin separar las capacidades de la bomba hidráulica. Bueno, como puedo ver aquí, los actuadores del sistema hidráulico son mecanismos mediante el cual la energía hidráulica es transformada en energía mecánica lineal. Es el componente hidráulico encargado de mover los implementos debajo de la excavadora. Bueno, el tanque de aceite hidráulico, como sabemos, es un reservorio de aceite hidráulico donde es succionado por una bomba hidráulica y que es llevado a los componentes a ser lubricados, así para poder evitar un desgaste agresivo de los componentes. Bueno, como vimos, el tanque hidráulico. Los principales componentes son la rejilla de rellenado, como podemos ver aquí, el filtro de retorno que se encuentra por aquí, la mirilla, la salida de bomba. Bueno, el 5 es el tapón magnético, que por ahí también se puede drenar el aceite que ya está utilizado. El 6 que es el retorno, el 7 el deflector, la 8 la válvula de alivio, y por último el 9 que es el respiradero.
Bueno, el siguiente sistema es el sistema eléctrico electrónico. Bueno, los componentes principales son planta, motor de arranque, baterías, el diseño y sensores. Bueno, como vamos a ver aquí, el alternador, parte de un alternador. Como podemos observar aquí, esta es la parte de la tapa delantera. Seguidamente, aquí podemos ver que se encuentra el estator y aquí el rotor. Seguidamente, aquí podemos observar que aquí se encuentra el colector de anillos. Podemos ver que aquí también se encuentra el ventilador y finalmente los diodos Zener. Bueno, las baterías, como sabemos, es una parte fundamental ya que es la fuente de alimentación, que sin ellos no podríamos accionar los implementos, o mejor dicho, no podríamos dar energía a su sistema. Mejor dicho, no podríamos prender la máquina. Bueno, seguidamente los sistemas de la acabadora. Bueno, el sistema de implementos de trabajo, como sabemos, es la pluma, el brazo y el balde. Bueno, el sistema de implementos de trabajo, como podemos ver aquí, son el brazo, que también son puntos de trabajo. Bueno, como puedo decir aquí, es el balde del cucharón. Como sabemos, es una parte fundamental que sirve para poder cargar los materiales, ya que eso también se puede llegar a un desgaste abrasivo y es necesario hacer su respectivo mantenimiento. Bueno, para ello también existen bases para los dientes, ya que, como podemos ver en esta diapositiva de aquí, existen diferentes tipos de dientes para diferentes tipos de materiales. Mejor dicho, cada diente tiene para un exclusivo el levantar material para cada trabajo. Bueno, el sistema de mandos con indicadores. Aquí podemos hablar dentro de la cabina, por lo cual podemos hablar que lo son los joysticks. A continuación vamos a ver cómo se mueve. Bueno, el joystick izquierdo es el giro de brazo, donde para accionar hacia adelante se aleja el brazo, para atrás se trae el brazo, giro a la izquierda y giro a la derecha. Y el derecho, el joystick derecho es el balde, donde para adelante baja la pluma, por aquí sube la pluma, abre el balde y cierra el balde. Bueno, la palanca de activación hidráulica. Eso nos permite como si fuera el freno de mano. Activado eso no podríamos hacer girar la excavadora, ni levantar la pala, ni el balde. Bueno, los controles. Como vamos a ver aquí, es el encendedero, mejor dicho, el encendedero. El 2 son interruptores suaves. El 3 es el botones donde podemos accionar lo que es las luces, todo eso. El 4 es arranque y apagado de la máquina. Vamos a ver aquí. La 5 es la velocidad del motor, ya sea lenta o rápida. La 6 es la radio. La 7 es el aire acondicionado. Y finalmente el 8 es el 12 fuentes de alimentación. Seguidamente vamos a hablar de los mandos del cargador, como vemos aquí. Bueno, vamos a pasar a los símbolos. Como podemos ver, dentro de la computadora existen en la pantalla estos símbolos. Los primarios, que es el motor, el aceite hidráulico, el convertidor, la transmisión, los frenos, la dirección, el combustible, alternador y batería. Los símbolos complementarios es lo que es el aceite, el refrigerante, la temperatura, la presión de fluido, la dirección, el parqueo, filtro de debajo dentro del símbolo, nivel debajo del símbolo, nivel o al lado del símbolo, presión de fluido, aire. Símbolos combinados, como podemos ver aquí vemos el símbolo del motor, de presión y de aceite. Aquí podemos ver que hay un símbolo de motor, refrigerante y temperatura. Estos son refrigerantes, se encuentran a altas temperaturas. Podemos ver aquí el símbolo de transmisión, aceite y filtro. Aquí podemos ver temperatura del aceite de la transmisión, temperatura del aceite hidráulico y presión del aceite de los frenos. Bueno, instrumentos de medida. Los instrumentos de medida presentes de máquina pasada los podemos dividir en 5 grupos. Unos instrumentos físicos pertenecen a este grupo las avionetas y las mirías, como podemos ver en estas imágenes. Bueno, las segundas son instrumentos analógicos. Son parecidos a un reloj, poseen tableros, agujas. Los rangos de medidas van de derecha a izquierda y pueden ser numéricos o barras de colores, manómetros, velocímetros, termómetros, amperímetros, voltímetros y tacómetros, como podemos observar aquí. Bueno, seguidamente los principales instrumentos unidades de medida son al magnitud de medir, o sea, los
que vamos a utilizar son los manómetros, el termómetro, amperímetro, voltímetro, tacómetro, velocímetro, orómetro. Son los principales instrumentos para poder medir y así ver con el comportamiento de nuestra excavadora. Bueno, seguidamente los instrumentos de medida son los digitales. Nos toman la lectura por medio de sensores y se envía al panel de control. En forma numérica aparecen iconos, como podemos observar aquí. Seguidamente el sistema del monitor. Aquí nos pueden dar las indicaciones de cómo se mueve el combustible, la temperatura del aceite y cómo se encuentra, cómo se está comportando nuestra excavadora. Seguidamente los instrumentos de medida. Como podemos ver, esto se encuentra dentro de nuestra excavadora. Para ello aquí podemos ver que este es el módulo de medidores, el módulo de tacómetro, módulo central de mensajes, este será la lectura de mensajes, el cambio real, la velocidad de desplazamiento, el tacómetro de RPM del motor y finalmente el medidor. Bueno, instrumentos de medida. Son símbolos que se encienden en el tablero monitor indicando una falla determinada del sistema durante la operación de la máquina. También nos sirven para reconocer los diferentes controles de alimentos que trae la máquina, la simbología que deriva la combinación entre símbolos primarios y símbolos complementarios. Y por último, instrumentos sonoros. Las alarmas presentes en la máquina, sitio de reversa, alarma de falla en el sistema, cinturón de seguridad, freno de estacionamiento. Bueno, siguiendo con unos componentes del sistema de potencia que es de la excavadora D3G, podemos ver que tenemos los bastidores inferiores y superiores. Estos bastidores, como podemos ver, se encuentran todo lo que es el sistema del motor. Tenemos el sistema de refrigeración, sistema de admisión escape, de lubricación. Como podemos ver, aquí están algunos componentes, ¿no? Aquí está el sistema de enfriador ATAC, el enfriador de aceite, el radiador, los condensadores, el depósito donde va a estar el aceite y también el tanque de combustible, tal y cual lo vemos en la máquina, la excavadora. Como podemos ver, aquí tenemos la corona o la tornamesa, la cual la excavadora podrá hacer el giro. Para ello va a necesitar el motor de giro que tenemos aquí en la imagen. Y esto es como actúa un freno del motor de giro. Gracias al motor hace impulsar una bomba que entrega el fluido y mediante una válvula hace que pase el fluido, todo el fluido, todo el aceite, y mediante unos resortes ejerce una presión para que no pueda girar, ¿no? Aquí tenemos el control de mando que servirá para hacer la rotación, y tenemos el tren de fuerza de la excavadora. Bueno, como acabo de decir, los principales componentes que pueda haber en un tren de fuerza, que es transferido mediante la potencia del volante del motor hasta las ruedas o las cadenas, las cuales los componentes que hacen finalmente el contacto con el suelo, que permiten el desplazamiento de la máquina, y lo cual sus principales funciones son conectar, modificar la velocidad del par, proveer un medio para la marcha adelante y retroceso, y regular la distribución de potencia en las ruedas diferenciales y mandos finales. Aquí tenemos el motor que servirá para la traslación de la excavadora. Aquí tenemos la ubicación del impulso. Y aquí el tren rodaje de la excavadora, que es el que servirá para que se pueda desplazar, ¿no? Finalmente es este componente, este tren que hace contacto con el suelo, que provoca el desplazamiento. Bueno, a continuación voy a hablar sobre el uso del ET en la excavadora 336D. Como hemos hecho en la realización del laboratorio, primero lo que se inició fue la creación de un grupo personalizado para obtener ciertos indicadores, en la cual nosotros hemos escogido para los datos de tomar como la velocidad del motor, la presión del combustible, la presión atmosférica y la de refuerzo, la temperatura del refrigerante y entre otros, como podemos ver, ¿no? De los cuales esta excavadora podemos hacer múltiples pruebas. Una de ellas es el aumento de velocidad mediante del motor mediante un potenciómetro. En la cabina tenemos un potenciómetro que tiene 10 niveles. Como podemos observar,
Se varía nivel 1, un nivel 2, 3, 4 para ver cuál es la diferencia y ver si en realidad está funcionando este potenciómetro. Como podemos ver, aquí tenemos un nivel que nos da 1021 RPM, el siguiente 1297, 1469, y como podemos observar, el funcionamiento de este potenciómetro sí sirve. Aquí tenemos más datos tomados que van aumentando el motor hasta el último nivel, el nivel 10, que sería 1805. Uno de los controles que hemos podido apreciar es el control de velocidad del motor automático. ¿Para qué sirve? Cuando se da el switch de interrupción, como podemos ver acá con un LED, nos dice que está activado. ¿Esto en qué nos ayuda? Nos ayuda a que al momento de nosotros poder poner el nivel 10, por ejemplo, en la utilización que queremos darle al máximo el motor, al momento de ya no ser utilizado, va a pasar unos segundos, la cual se desactivará la potencia del motor y va a reducir. Esto con el fin y con el objetivo de poder evitar el consumo excesivo de combustible, ya que si no tenemos nada que hacer por un segundo, entonces el ET, la máquina, lo va a reconocer para que pueda evitar la reducción, ¿no? Y bajar la velocidad de las RPMs. Como vemos, aquí tenemos también una prueba de presión y activación de inyectores. Para ello el ET nos da una opción de la prueba de presión y activación. Aprovechando este sistema que tiene la excavadora, es un sistema de inyección HUI que es controlado eléctricamente pero accionado hidráulicamente. Los principales componentes, como podemos ver, aparte de los sensores de la presión atmosférica, de temperatura, que sirven para que el sistema pueda avisar mediante el ET cuánto combustible es necesario en la inyección deseada, ¿no? Como vemos, aquí tenemos el tanque del combustible que va a pasar por una bomba de transferencia que va a pasar a un primer filtro, ¿no? De los cuales se va a quedar almacenado el combustible en estos conductos, ¿no? Y mediante un regulador de presión de combustible que evitará que pueda ingresar de nuevo al cárter, ¿no? Y nos sirve aparte para arrancar al inicio del arranque del motor. Aquí en este lado tenemos una bomba hidráulica que mediante un sistema de engranajes va a impulsar el fluido hidráulico que va a pasar primero por un enfriador de aceite, pasará por un primer filtro y pasará por la bomba de alta presión. Esta bomba de alta presión hará que se pueda controlar los inyectores y poder activar la cantidad necesaria de combustible mediante el SM. Como acá tenemos este sensor IAP que nos va a servir para la explicación de más adelante. En una válvula de control IAP, ¿cuál es su objetivo? Es controlar la presión de bombeo. La SM es la que regula la presión actual deseada y enviará a la válvula de IAP para que pueda decirnos si inyectar más o menos combustible. Como tenemos, es una señal PWM que va avanzando proporcionalmente. Aquí podemos observar un video de cómo funciona este sensor IAP. Como podemos ver, aquí tenemos la activación. Ya salía del SM para la activación del aceite en alta presión. Si la señal es mucho mayor, entonces va a hacer que la presión sea mayor en el sistema de combustible. Como podemos ver en esta parte, el fluido o el aceite hidráulico va a pasar por aquí y el sensor va a reconocer. Inmediatamente la señal va a ir al SM y de la SM va a retornar a una válvula
que es el que controla, ¿no?, la cantidad de presión que se necesita en ese momento. Como podemos ver la prueba de presión de activación de inyectores, aquí vemos que si la presión de activación ahorita nos está dando un 2611 psi a 42% de la corriente de activación del inyector, del IAP. Y como vemos aquí, entre va aumentando el porcentaje, la presión de activación va a ser mucho mayor. Como vemos, a 42% tenemos una presión deseada de 2611 y a 45% 3481 psi.